RTP. Hugo Acero Velázquez, nuevamente con nosotros, ex subsecretario de Seguridad en Bogotá. Bienvenido sea usted. Gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, como usted vive en Bogotá, me imagino, ¿no? Por el suéter. Todo el tiempo. Cuéntenos, ayer Bogotá se movilizó y Colombia estaba movilizada por este triunfo tan apretado que tiene de momento el candidato Asprila. ¿Cómo ve Esprila, perdón? ¿Cómo ve esto, don Hugo? Bueno, pues se sabía que esto no iba a ser fácil, digamos que la elección iba a ser muy reñida. Lo que deja, pues, es un país completamente dividido entre la derecha y la izquierda y con alta pugnicidad, porque la verdad hay que decir que este proceso electoral no brillaron ni las propuestas, ni los programas, ni la manera como vamos a salir de múltiples problemas, sino brillaron la propaganda rápida, los epítetos, el maltrato, en fin, más bien propaganda antes que programas. Y eso de veras marcó un poco el proceso electoral y pues apenas se mantiene con una diferencia de 250, algo cercana a los 250.000 votos, pero yo creo que eso se va a sostener porque la registraduría, en el caso colombiano, el proceso electoral y las autoridades electorales son bastante buenas y lo demostró la primera vuelta en donde hubo las mismas expresiones del presidente que posiblemente había fraude, que no estaba contento, no reconoció esa primera vuelta, pero los escrutinios y los jueces, que luego son los que ingresan, le dieron la razón a la registraduría y de verdad que no hubo ningún fraude ni ninguna intención de modificar los resultados. Sin embargo, han impugnado 33.000 mesas. Eso por lo menos escuché al candidato de la oposición, digamos, de gobierno. Y la pregunta es la siguiente. Todas las encuestas hasta la semana pasada, y escuchaba Radio Caracol, la otra radio importante, le daban un triunfo entre 6 y 7 puntos, 7%, que no son puntos, o sea, depende de cómo lo vemos, 7%, lo que hubiese sido una diferencia de más de 1 millón de votos, cosa que no se ha dado. ¿A qué se debe ese fenómeno? Casi todos los analistas decían, bueno, sumamos todos los votos de derecha, los del uribismo, los de fulano, de pengano, y cuando usted ve el gran ganador en esa disputa, por la diferencia, por el coeficiente diferencial que había de votos, terminó siendo el gobierno del candidato que va segundo. Sí, hay que reconocer que el candidato Iván Cepeda, su campaña, hicieron mejor dicho, se movieron muy fuerte, digamos, entre la primera vuelta y la segunda. El lenguaje se moderó, el lenguaje se amplió. Es más, hubo alianzas estratégicas prometiendo que no iba a haber asamblea constituyente, sin embargo, no fue tan claro. Pero hubo un acercamiento a distintos sectores y eso le dio para ganar una buena votación. No le alcanzó, pero hay que reconocer que esa campaña desde luego hizo un esfuerzo importante por cambiar no solamente el discurso, sino mostrar que tenía algunos programas e ideas que podían beneficiar al país, pero definitivamente no le alcanzó. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, María Fernanda Perrone. Yo le pongo pausa al tema electoral en Colombia para preguntarle algo de acuerdo a su experiencia. Tenemos un grave problema en el Ecuador, que es el reclutamiento de jóvenes. Se conocen las causas, pero ¿cómo los recuperamos? Utilizando, por ejemplo, las mismas herramientas tecnológicas que están utilizando ahora los grupos delictivos, doctor. Bueno, gracias por la pregunta. Digamos, este es un tema que afecta a la mayoría de países donde hay crimen organizado, porque se han dedicado a reclutar no solamente jóvenes, sino niños. En el caso de Colombia y en el caso de otros lugares, han comenzado a reclutar niños entre 8 y 10 años para el manejo de drones, por ejemplo. Claro, para ellos es un juego, pero son de una destreza y un entrenamiento que va a llevar a que efectivamente sean muy buenos en ese campo y los vinculan. Ese es un problema grave que tenemos. Tú lo has dicho, las redes se están utilizando. TikTok, Facebook, Instagram, todas las redes, absolutamente todas, se están utilizando para atraer precisamente a los jóvenes. Y desafortunadamente en muchos territorios, hay que decirlo abiertamente, la única alternativa de trabajo
la única alternativa de ingreso es las estructuras criminales. Esa es una falla, o sea, no tenemos en esos lugares buenos desarrollos educativos, sociales, y eso es precisamente lo que debe hacer el Estado, llegar precisamente con oferta de desarrollo social, pero también de vinculación de los jóvenes y reconocimiento de los jóvenes. Hay programas importantes en Colombia que se podrían multiplicar. Por ejemplo, en Medellín hay un tema que se llama Parceros, y es precisamente trabajar con jóvenes que han estado vinculados a los grupos criminales, y ahí hay un buen trabajo, y yo creo que por esa línea se puede uno ligar, y es cómo logramos que no se vinculen, es el primer esfuerzo. Ese es el primer esfuerzo, y el segundo esfuerzo es cómo logramos también sacar a los que ya están. Pero hay que sacarlos efectivamente con unos programas que atraigan a los jóvenes. De lo contrario, va a ser muy difícil efectivamente comenzar a disminuir ese tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Señora Acero, yo quisiera retomar un poco lo de Colombia, y a propósito que está hablando de seguridad, quisiera consultarle cómo jugó el tema de seguridad en Colombia para estas votaciones. Grandemente. Yo creo que, digamos, la situación de Colombia en materia de seguridad no es la más buena. Se ha deteriorado, han crecido los grupos armados ilegales, no guerrilleros. Yo no hablo ya de guerrilleros porque eso ya no existe, la verdad. Estoy hablando de grupos delincuenciales, mafiosos, dedicados al narcotráfico, y desde luego eso creció. Esa inseguridad, ese miedo que hay en Colombia llevó a que las propuestas de Abelardo de la Espriella, de mano dura, de perseguir, de bombardear, de acabar los cultivos, que son solamente propuestas, hasta ahora no sabemos cómo lo va a hacer. Exacto. Pero son propuestas, atrajo el electorado en esa línea, y desde luego el tema de la seguridad pesó mucho por el miedo que la gente tiene. Yo creo que ese es un elemento que pesó en este proceso electoral. Estimado Hugo, el candidato y virtual presidente electo Abelardo de la Espriella ha lanzado una advertencia al Congreso colombiano. Él no tiene realmente más que un puñado de congresistas, senadores, y les ha dicho que tienen que apoyarlo en su programa o si no se enfrentarían a él, básicamente. Más allá de la típica amenaza del líder autoritario en Sudamérica, que todos la conocemos, ¿qué tan cierto es que él podría ejercer algún tipo de amenaza real, de control o de presión sobre los partidos colombianos y el Congreso colombiano? Bueno, esa es una declaración que se da justo antes de este proceso, de esta segunda vuelta, un poco también para atraer con ese lenguaje a electores. Él sabe, y si no lo sabe, se va a enterar ya muy pronto, que esto no es a punta de amenazas. Esto requiere realmente diálogo, va a tener que hacer alianzas estratégicas, va a tener que dialogar con distintos partidos, y seguramente también tener algunos acercamientos con la oposición en algunos temas. Ese es un tema más que de amenaza, se enfrentarán al poder popular, se enfrentarán a la masa o al pueblo que no está de acuerdo con su comportamiento. Ese lenguaje tiene que cambiar, y lo hizo, yo creo que en el discurso de posesión. Ya no habló como candidato, sino realmente como presidente, o sea, como alguien que va a ser a partir del 7 de agosto el presidente de Colombia. Y yo creo que es ahí donde los diálogos deben cambiar. Ya uniendo lo uno y lo otro, los posibles resultados con el tema de seguridad, otra de las declaraciones del señor de la Espriella ha sido acabar de forma inmediata con 300.000 hectáreas de cultivo de droga, utilizando incluso lo que está prohibido por la Corte Constitucional, y luego también de una demanda que presentó a Ecuador, que fue el uso del glifosato. ¿Cuáles son los límites que tendría eventualmente para esa eliminación en la forma en la que él está proponiendo, doctor? Caemos nuevamente en el tema de una cosa de la campaña, o sea, erradicar 320.000 hectáreas como la propone él, no va a ser posible. O sea, hay limitaciones que la Corte Constitucional impuso a este tema de fumigación, particularmente con glifosato. Él dice que hay otros productos químicos, pero mientras que se hacen los estudios, mientras que se hacen los análisis de esos nuevos productos químicos para atacar los cultivos de coca, pues va a pasar mucho tiempo. Y segundo,
la infraestructura que se tenía para fumigar, eso está completamente obsoleta. No está sirviendo. No hay aviones de aspersión. No tiene los drones que dice que hay que utilizar. Eso primero hay que comprar los equipos y luego sí entrar a jugar. Entonces, como propuesta electoral, desde luego le dio resultado, pero como realidad política va a tener que llegar y desde hoy, seguramente en los procesos de empalme, se va a dar cuenta que el tema es de precariedad y falta de recursos. Igual sucede con las propuestas de megacárceles. No, que voy a construir 4 o 5 megacárceles como las construyó Bukele. No, eso aquí hay unos límites y hay un tema especialmente de cómo el sistema carcelario y penitenciario debe funcionar. No es perfecto, es completamente malo, podríamos decirlo a nivel general, el sistema carcelario y penitenciario, pero no se puede pasar al otro extremo en donde se comiencen a violar los derechos humanos porque desde luego hay controles específicos. Entonces muchas de esas propuestas se van a encontrar con una institucionalidad y desde luego con una respuesta también social que no va a ser la más beneficiosa para salir adelante en cada una de estas propuestas. En temas de cultivos ilícitos no es solamente fumigar, sino se requiere de manera específica sobre todo trabajar con las comunidades, separar entre los grupos armados ilegales y las comunidades que hay allí, plantear no solamente intervención de la fuerza pública, sino también desarrollo social en términos de vías, en términos de comunicaciones, en fin, ahí la cosa es completamente distinta. Ya pasó el proceso electoral, ahora entramos a la realidad y ahí va a encontrar muchos problemas. En este sentido, le consulto, no solamente temas de seguridad, sino ahora me voy al ámbito político. ¿Qué tanto cree Colombia que el señor de la Espriella es de derecha? Porque al final del día usted dice, y me parece perfecto, una cosa son las propuestas, otra cosa es la práctica, pero de alguna u otra forma, esta tendencia a la cual se ha replegado va a ser por la cual va a gobernar. Entonces, ¿es realmente de derecha el señor de la Espriella? ¿Cómo ustedes lo perciben o cómo lo califican? Yo creo que sí, sí es de derecha, como Iván Cepeda es de izquierda, ¿cierto? Ahí están, digamos, los dos niveles. El tema es que cualquiera que llegue a gobernar, y él también lo dijo, eso hay que reconocérselo en el discurso ahora, después de esta primera vuelta, y es que va a gobernar absolutamente para todos los colombianos. Eso supone gobernar absolutamente para todos los colombianos independientemente de la ideología política. Trabajar con todos los gobernadores y alcaldes independientemente de si pertenecen al partido de oposición o no pertenecen al partido de oposición. En el tema de seguridad que siempre he manejado, siempre le he dicho a los mandatarios, llámese presidente, gobernador y alcalde, sobre todo a los presidentes, hay que trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, porque al final del día, los únicos perjudicados en materia de seguridad son todos los ciudadanos. No interesa la ideología que profesen. Los delincuentes matan, asesinan, extorsionan, hacen de todo con los ciudadanos. Y precisamente el tema de seguridad se debe garantizar de manera democrática, absolutamente para todos. Y en ese sentido esperamos que el nuevo presidente, desde luego, tenga esa posición y la mantenga, no solamente en temas de seguridad, sino en todas las áreas de desarrollo y sobre todo que trabaje con las autoridades locales. Una última pregunta y por mi parte muy agradecido. Adelante, César. Hay quienes pues ven en la derrota de Petro el fracaso definitivo de la izquierda, la derrota de Petro y su candidato Cepeda. Sin embargo, después de una primera vuelta decepcionante, la segunda vuelta ha terminado bastante apretada. ¿Qué le depara el futuro al pacto histórico? ¿Seguirán como un solo partido bien organizado? ¿Seguirá el señor Petro como su líder? ¿Estarán apostando a las próximas elecciones? ¿O con esta derrota simplemente van a terminar desperdigados? Así como la derecha hoy retoma el poder, hay que reconocer que la izquierda se fortaleció muchísimo, muchísimo. Realmente hoy podemos decir que uno de los partidos más fuertes que hay en Colombia es el pacto histórico. Y desde luego su líder natural va a ser el presidente, eso es completamente innegable, yo no creo que se vaya a desvincular y van a estar pendientes de los procesos electorales subsiguientes. Pero por estos días preocupa mucho el último tuit. Ingresen a la red del presidente Gustavo Petro y van a ver el último tuit, que es bastante irresponsable al registrador, el que dirige el proceso electoral y quien
es responsable de que efectivamente el proceso electoral funcione de manera adecuada, lo está llamando que no, que se alió, que lo compraron las mafias, que, en fin, yo creo que es muy irresponsable lo que el presidente en este momento en Colombia está haciendo, muy irresponsable, y eso podría provocar violencia en mi país. Y yo creo que desde aquí, aprovechando este canal, pero también lo hago en mi país, hay que llamarle la atención para que por lo menos tenga sindéresis, o sea, se controle, por Dios. Ya él como mandatario de todos los colombianos debe invitarnos a todos los colombianos a vivir en paz, a aceptar los resultados. Desde luego hay que cuestionar algunas cosas, eso hay que hacerlo y la norma lo permite, y seguramente colocar algunos recursos, pero no puede con esos discursos más bien incitar a la violencia, que es lo que puede suceder con cada una de sus manifestaciones, particularmente que ya casi que no reconoce ni siquiera los resultados. Gracias, don Hugo, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Un abrazo a la distancia. Bueno, con mucho gusto y feliz día. RTP